Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, ya estamos en vivo. Mi nombre es Ari Cornell. Bienvenidos a esta charla que se llama El Editor del Futuro. Vamos a hablar un poco de los avances tecnológicos que se vienen, de cómo es el futuro de la profesión, qué es lo que va a pasar con todo lo que tiene que ver con lo audiovisual y también con la vida cotidiana de cada uno, porque les aseguro que va a cambiar mucho. Para esto quiero empezar como aclarando una cosa o tratando de ponernos de acuerdo en algo. Si yo les preguntara a ustedes qué es la realidad para ustedes, qué consideran como real, qué cosas son reales y qué cosas no son reales, cada uno tendría una hipótesis distinta. Digo, la realidad está condicionada directamente por cómo crecimos, por el entorno, por nuestra situación social, por las cosas que nos pasaron, por las emociones que tuvimos. Bueno, todo eso viene a ser un poco lo que conforma el concepto de nuestra realidad y lo más importante, si nos gusta o no, el helado de menta granizada. Eso es importante porque si hay algo que quiero que quede claro en esta charla es que está bien pedir menta granizada, por favor, no sé por qué se lo demoniza. Dejando eso del margen, lo que les quiero hablar acerca del concepto de realidad y ponernos de acuerdo en algo. Vamos a definir la realidad como las cosas que podemos percibir a través de los sentidos, del olfato, del oído, del gusto. Si bien no es una definición completa, tenemos que ponernos de acuerdo en algo para poder avanzar. Así que vamos a definir lo real como eso. Y es que el concepto de realidad, lo que va sucediendo con las cosas que son reales y con lo que no, cambia con el avance del tiempo y el avance de la tecnología. Digo, no es la misma concepción de lo que es real de hace 100 años que lo que es real ahora. Y para que se entienda bien este concepto, les voy a contar en realidad lo que pasó hace mucho tiempo. Exactamente en 1890 hubo una persona que se llamaba Marconi. Marconi inventó la radio, o vulgarmente se lo conoce como el inventor de la radio. En realidad lo que Marconi desarrolló no fue el sistema de radio que conocemos ahora, los programas, las emisiones y todo eso, sino que lo que él quería hacer era volver el telégrafo, ese que hacía el pip 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 para transmitir clave Morse, volver el telégrafo a un sistema inalámbrico, o sea que no haga falta un cable para unir dos telégrafos o más y poder transmitir ese pip 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 pip. ¿Para qué quería hacer esto? Bueno, para poder transmitir sobre todo la información a los barcos que estaban en los puertos y que estaban por ahí en guerra, para que se pudieran comunicar entre los barcos entre sí y también con el puerto. Mucho tiempo después él consiguió lograr este sistema sin cables. Un tiempo después, otra persona, que lo voy a leer porque realmente el nombre es complicado, Reginald Fessenden, que nació en 1866 y murió en 1932, hizo lo que se consideró la primera transmisión radiofónica. O sea, ¿qué hizo esta persona? Combinó el aparato del teléfono que ya existía, los principios del teléfono, que también iba por cable obviamente, con este sistema que había inventado Marconi que permitía no utilizar cables. La Navidad del 24, en realidad la Nochebuena del 24 del 12 de 1906, realizó lo que se conoció como la primera transmisión radial. Básicamente lo que hizo fue leer un pasaje de la Biblia a través de este sistema y tocar un poco el violín. Su público, sus espectadores, eran mayoritariamente los empleados de los barcos, los que estaban en la oficina técnica de los barcos, eran los que tenían el sistema instalado. Imagínense el julepe que se pegó esta gente cuando de golpe una voz salida de cualquier lado, de la nada, les leía un pasaje de la Biblia en Nochebuena con los tipos medio borrachos comiendo pan dulce. O sea, realmente debe haber sido terrible, yo creo que 200 mínimos saltaron al agua. Lo que nos deja esto en profundidad, y lo que quiero decir con esto, es que el concepto de realidad había cambiado para esa gente. Para esa sociedad ya no hacía falta que haya una persona que uno estaba mirando hablar para poder recibir un audio que venía de ningún lado. No tenía sentido, el teléfono tenías que tener algo en el oído. Acá de golpe había una información que estaba viniendo en el momento y era alguien al que se le podía responder. Bueno, era loquísimo. Y el concepto de realidad en ese momento cambió. Mucho tiempo después, y tanto cambió, más o menos para 1940, sucedió otro salto, otra anécdota bastante simpática para dentro de lo que tiene que ver con la evolución de la realidad. Orson Welles, que les llamará mucho la atención, o les sonará el nombre a los que les gusta el cine, porque es el mismo director del Ciudadano Kane, que es una película, es un clásico dentro del cine, pero vino después. Acá todavía no había dirigido el Ciudadano Kane, sino que tenía un programa de radio. Allá por 1938, en la noche de Halloween, se le ocurrió lo siguiente: transmitir por el programa de radio de él que existía en ese momento un relato de una novela que se llamaba La Guerra de los Mundos, una novela escrita en 1898. Esa novela representaba una invasión extraterrestre que se iba llevando minuto a minuto. Hasta ese momento la radio era para pasar música y leer noticias, no existía el concepto de ficción adentro de una radio. Nadie se imaginaba un programa donde se estuviera transmitiendo una invasión extraterrestre que no estuviera sucediendo. Era más loco pensar que podía estarse transmitiendo una mentira, una actuación por radio
que una invasión extraterrestre real. Aparte, los ovnis siempre causaron mucho espamento, movilizaron muchas cosas, por lo tanto, la gente también quería creer. Lo que sucedió fue lo siguiente: hubo un montón de personas que se empezaron a armar y empezaron a desarrollar una milicia local para defender a la Tierra de la invasión extraterrestre. Se ponían ollas en forma de casco, usaban palos de amasar, el tridente ese que se utiliza para recoger el trigo, bueno, y la gente corría de un lado para otro, discutiendo con otra, diciendo, ¿los viste por allá? ¿No? ¿Vos los viste por allá? ¿No? Bueno, vamos para aquel lado. Gente que se agolpaba para defender a la Tierra contra una invasión extraterrestre que obviamente no existía. ¿Qué pasaba con esta gente, aparte de ser un poco incrédula? Sucedía que el concepto suyo de realidad, lo que estaba sucediendo en ese momento, los avances tecnológicos del momento, no permitían pensar que podía ser una mentira. A nadie se le había ocurrido inventar una historia y pasarla por radio. Entonces, esto es lo que me lleva a decirles, y lo que les quiero destacar es que hoy en día sabemos que la mejor forma de defendernos ante una invasión extraterrestre no es con palos de amasar y olla en forma de cascos, sino pidiéndole a Michael Jordan que compita en un partido de básquet contra los extraterrestres. Todos lo sabemos. Bien, lo que quiero decir con esto, y para sacar esta parte, este concepto de la charla, es que el concepto de realidad fue cambiando mucho tiempo. Y la persona, por ejemplo, que se estanca, que se queda en una época determinada, termina quedando afuera de lo que son las nociones reales del momento. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos, por ejemplo, tuviste un Nokia 1100 que te encantó, modelo de teléfono, y lo querés seguir teniendo, está bárbaro, fue muy bueno, de lo mejor del mercado, pero te estás quedando afuera de lo que está pasando. Y no solamente es no saber quién es el negro de WhatsApp, sino que también es quedarte afuera de una nueva realidad. Hoy la realidad de las comunicaciones implican un montón de cosas que vos con ese teléfono no lo podés hacer. Por lo tanto, tu noción de realidad va a quedar fuera de sincro con el resto de la humanidad. ¿Se entiende? Hay cosas que van a hacer los demás que vos no las vas a hacer porque tu desarrollo tecnológico en el que te estancaste no lo permiten. Y me refiero a ese estancamiento si es una decisión personal. Obviamente hay otros factores como monetarios y culturales que vienen a involucrarse también en esto, pero sí es importante destacar que la predisposición de uno tiene que ser siempre la de estar propenso a aprender cosas nuevas, sistemas, programas o lo que sea. Por ejemplo, miren, hay una cosa que quiero contarles con esto. Miren, por ejemplo, esta entrevista. A mí, sinceramente, la verdad, la entrevista, tanto de lo que están hablando, no me interesa, pero sí me importa lo que está sucediendo. Esa persona que está siendo entrevistada en ese lugar no está ahí, es un tenista. El tenista que están viendo no está en ese lugar. Está situado en un cubo verde, como ven abajo, que es de donde se está grabando esto. Pero la persona que lo está entrevistando tampoco está en ese lugar, está en otro cubo verde. Y lo que es todavía más llamativo, que ese entorno, ese estudio en el que están parados los dos, no existe, está generado por computadora. O sea que alguien está entrevistando a alguien sin necesidad de que ninguno de los dos esté en un lugar que tampoco existe en la vida real. Quiere decir que el concepto de realidad está volviendo a cambiar. Esto se llama realidad aumentada y es una de las cosas centrales de la charla, es una de las grandes novedades que se están masificando cada vez más. Aprovecho para explicarles, el croma, o sea, eso que el cuadrado ese verde se llama croma, es verde y lo han visto también en azul, seguramente cuando vieron cómo se filmaron películas. Bueno, la realidad es que no es que hace falta que sea de un color específico, puede ser cualquier color. En general se usa el verde o el azul para evitar que se pegue con los tonos de la piel. Pero si vos grabaras un pitufo o Avatar, no lo verías. Así que puede ser cualquier color. Lo importante es que no se parezca con los colores de la persona o de lo que quieras hacer desaparecer. Bien, para que no se confunda con el fondo. Entonces, como les venía diciendo, la realidad a la que nos vamos a acercar se parece más a esto. Como vemos, hay una contaminación visual terrible. Pero ¿qué es lo que está pasando? La realidad aumentada está avanzando. El problema de la realidad aumentada es que necesitamos una pantalla para ver a través de ella. O sea, la realidad aumentada sucede a través de un celular, a través de una tablet, a través de unos anteojos o a través de otros mecanismos que vamos a ir viendo. Cada vez los mecanismos van a ser más fáciles de llevar, más fáciles de implementar, y lo que va a pasar es que hay una palabra clave que les quiero comentar, que es la de la resolución. La resolución de las cosas que vamos a empezar a generar se va a parecer mucho a la resolución de la realidad. Por lo tanto, vamos a empezar a no encontrar cuál es el límite entre lo real y no real. Realidad aumentada, suena como que hay algo que es más real que otra cosa, o sea, suena como que es algo que puedo sobrepasar los límites de la realidad. Bueno, no, la verdad es que no tiene masa, no es algo que yo pueda palpar, por lo menos en lo que tenemos desarrollado y lo que está predispuesto y lo que estamos viendo por ahora. Pero no quiere decir que esto también vaya a cambiar, que encontremos algún sistema para que de alguna manera tomemos la sensación de que tiene masa. Bien,
El tema es que para la realidad aumentada yo necesito que haya una pantalla de por medio. Y es un concepto del que ahora se está empezando a hablar mucho y que se está desarrollando, pero que ya existe hace mucho. ¿Y por qué se habla ahora y no se hablaba de antes de esto? ¿O por qué ahora estamos en este momento? Y cuando yo les digo realidad aumentada, por ahí lo escucharon hablar, pero no saben bien qué es, y es algo que se viene hablando hace como por lo menos 20 años. Bueno, sucede algo bastante significativo, y se los voy a explicar con algo. ¿Vieron Toy Story? Toy Story 1. Se hizo en el 95, o sea, hace 25 años. Yo sé que 25 años parece un montón de tiempo. Bueno, en la escala evolutiva es un parpadeo. Por ejemplo, 25 años es lo que tarda más o menos un adolescente en darse cuenta de lo difícil que es vivir solo y en mantenerse sus gastos. Digo, quien sea padre le va a parecer que es un montón de tiempo. Para el adolescente va a decir, ya me tengo que mantener. Bueno, la vida es así y va cambiando constantemente, el concepto de realidad cambia. Volviendo a Toy Story. Toy Story se hizo en el año 1995. Esta película está compuesta por, fue la primera película en animación 3D, fue el primer largometraje en animación totalmente íntegro en 3D. Y tenía una particularidad. Cada fotograma de la película, que es un fotograma, el video, la unidad más chica de video, no es ni el milisegundo ni el centisegundo, vienen horas, minutos, segundos, y lo que le sigue son lo que se llaman cuadros, o sea, una foto. Una cierta cantidad de fotos en un segundo hacen un segundo de video. Yo puedo trabajar a muchos segundos, pero el concepto es que un segundo de video está compuesta por un montón de fotos en distintos lugares que completan un movimiento. Bien, Toy Story 1 tuvo exactamente 114.240 cuadros, o sea, 114.240 fotos que compusieron esa película. El render de esa película, o sea, que es el render, es el proceso por el cual eso que se armó en la computadora, esa imagen que se armó en la computadora, se lleva a un archivo que yo pueda hacer doble clic y verlo. Digamos, la codificación de todas esas fotos puestas una atrás de la otra, de las 114.240 fotos, llevaba entre más o menos 45 minutos a 30 horas por foto. Imagínense el tiempo que tardó en poder componerse esta película. Fueron meses de las computadoras trabajando solas. Para esto Pixar, que recién empezaba, desarrolló un sistema que se llamó granja, una suerte de granja de computadoras. Tenían 117 computadoras, como ven ahí en la foto, conectadas entre sí, trabajando 24 horas al día, que lo que hacían era avanzar con este proceso para poder llegar a la película. Llevó meses la exportación de Pixar. Fíjense la diferencia en la comparativa con lo que es la calidad de imagen y la resolución, que es la palabra clave, la resolución que tiene Toy Story 4 estrenada en el 2019. Es abismal la diferencia. Bueno, para que se den una idea, toda esa granja de computadoras que sirvió para poder exportar, para poder transformar en película Toy Story 1, es la capacidad que tiene, más o menos es la mitad de la capacidad que tiene hoy un teléfono de media gama. ¿Sí? Un celular de media gama tiene más o menos la misma capacidad que toda esa cantidad de computadoras. Bueno, ese avance tecnológico, ese desarrollo tecnológico, es lo que nos permite avanzar en estas cuestiones y que sean cada vez más posibles, más potables. Y quiero extender un poco el concepto de resolución del que les venía hablando, porque es importante y es lo que va a definir hasta dónde nosotros podemos determinar qué es real o no en nuestros parámetros. Voy a tratar de explicar un poco básicamente qué es la resolución, a ver si lo entendemos fácil. Supongamos que yo tengo una escuela de arte, una clase de dibujo, ¿sí? Pero no es cualquier clase de dibujo, yo les permito, para hacer sus trabajos, para dibujar las cosas que les voy pidiendo, solo pueden usar 3 colores, el rojo, el verde y el azul. O sea, solamente se pueden usar esos 3 colores. Y no vale usar ni líneas, ni pintar, ni nada, solamente se pueden hacer puntos. Solo pueden hacer puntos de alguno de esos 3 colores. Si yo les pidiese que dibujaran una cara con esos puntos, que dibujaran una persona, probablemente harían un dibujo muy parecido a este. Ese dibujo claramente no se parece a una cara, es bastante aburrido de hecho, yo no lo aceptaría como autorretrato. Parece más una sopa aburrida con un par de fideos sueltos. Bueno, lo que sucede con este dibujo es que está en una resolución muy baja, está compuesto por muy poca cantidad de puntos. Ahora vamos a suponer que yo les doy un montón más de puntos para que ustedes hagan su cara, para que desarrollen su dibujo. Exactamente les voy a dar 452.736 puntos. 452.736 puntos. Y no los van a ubicar de cualquier manera. Digo, no es que les digo pueden hacer esta cantidad de puntos y los hacen donde quieren o como quieren. No. Los van a ordenar por columnas y por filas.
quiere decir que ustedes van a poder escribir y usar exactamente 786 columnas para acomodar esos puntos, para hacer esos puntos, por 576 hileras o filas para hacer esa cantidad de puntos. O sea que los puntos no son al azar, son o en vertical, en la manera que se cruzan con una línea horizontal. Cada uno de esos puntos que les voy a permitir hacer van a tener que estar ordenados de esa manera. Van a lograr un dibujo más o menos como el primero de la seguidilla. Bueno, ese dibujo ya se parece a una cara, ya tiene forma de cara, pero todavía no se termina de entender. Ahora supongamos que yo les doy muchos más puntos. Les digo, bueno, para hacer esta tarea del día 2 van a tener muchos más puntos. Van a tener exactamente 921.600 puntos. Y los van a organizar, en vez de como estaban organizados antes, esta vez en 1280 columnas por 720 filas. O sea, van a poder hacer puntos así y así, pero en esas cantidades, ubicados, ordenados en 1280 columnas por 720 hileras. Bueno, la cara ahora tiene un poco más de forma, se parece un poco más. Esa cara está en HD, está en High Definition. La anterior, la que habíamos hecho primero, estaba en SD, en Standard Definition. Son nombres que se ponen genéricos para que en todo el mundo se hable de lo mismo, pero no significan más que eso, es un rótulo nada más. Si yo les diera más puntos todavía, les dijera, bueno, les voy a dar un montón más de puntos, ni siquiera los voy a calcular porque son un montón, pero les voy a decir que esos puntos que les voy a dar los ordenen en 1820 columnas por 1080 hileras. Ahí, de esa manera, van a acomodar los puntos. Esa cara que van a lograr, que todavía tiene más definición, que se ve mejor, que tiene mejor resolución, porque está hecha con más puntos, está en Full HD. Full HD. Si yo todavía les diera muchos más puntos y les dijera, bueno, les voy a dar todavía una cantidad ya asquerosa de puntos, exactamente 3.840 columnas donde pueden poner puntos por 2.160 hileras donde pueden poner puntos, les voy a estar dando la posibilidad de hacer una cara en Ultra HD o, como por ahí lo escucharon más, en 4K. Se llama 4K, 4K viene a hacer referencia a 4000 y tendría que explicar otros conceptos, pero muy básicamente para que lo entiendan ahora, porque los 3.840 puntos son casi 4000. Vamos a dejarlo ahí nada más. Hay una explicación un poco más larga que tiene que ver con la forma de la pantalla, pero no viene al caso ahora. Con que solamente entiendan que son casi 4000 puntos me sirve. Estos valores que por ahí suenan extraños y me dicen, bueno, qué números arbitrarios que se te ocurrieron, la realidad es que son una norma mundial. Hoy el estándar de televisión argentino es Full HD, es 1920 columnas por 1080 hileras. En eso está la televisión digital. Entonces, es una norma que se establece en el mundo para decir en qué manera están distribuidos los puntos para formar ese video, qué resolución tienen. Y estos números que parecen tan extraños son más familiares de lo que ustedes piensan. Por ejemplo, cuando ustedes ven un video en YouTube o en algún otro sistema que les permita, de cualquier otro reproductor de video, muchas veces se van a encontrar con un engranaje abajo. Ese engranaje, si lo despliegan, van a encontrar que tienen el número 720, el número 1080 y el número 4K. Eso quiere decir que el numerito ese que figura le está diciendo en qué resolución está el video. Si dice 720, está en HD, en 1280 columnas por 720 hileras. Si ese número dice dice 1080, está en Full HD, y si dice 4K, bueno, está en 4K la resolución del video. A mayor cantidad de puntos, mayor resolución, mejor se ve el video. Sin embargo, esta ecuación no es gratis. ¿Por qué? Porque para vos poder apreciar una resolución alta, tienen que suceder tres elementos. Tenés que tener una cámara que grabe en esa resolución, que grabe esa cantidad de puntos. Tenés que tener una computadora capaz de editar esa cantidad de puntos, esa calidad de imagen. Y tenés que tener un medio de reproducción, una pantalla donde ver esa cantidad de puntos. Si alguna de las tres cosas fallan, no vas a ver esa resolución. Si vos grabás en HD, pero lo querés reproducir en un televisor 4K, no vas a estar viendo en calidad 4K. Si vos grabás con una cámara 4K, pero lo querés ver en un televisor cuya máxima resolución es HD, no vas a estar viendo en 4K tampoco. Entonces es un sistema que tiene que funcionar parejo. Ahora la pregunta que nos podemos hacer, o lo que podemos llegar a pensar es, bueno, yo quiero saber en qué momento no voy a saber qué es real y qué no. Bueno, para eso tengo que saber a qué resolución ve el ojo, a qué resolución vemos lo que vemos, como para poder decir, bueno, tengo esta imagen a la misma resolución, no voy a distinguir
qué estoy viendo y qué está ahí y qué no está ahí. La realidad es que obviamente el universo no se maneja a través de una pantalla, por lo tanto no hay una correlación exacta, pero sí hay un aproximado. Carlin Vieri, que es ingeniero de imagen de Google, calculó que más o menos el ojo ve unos 9600 por 9000 píxeles. Quiere decir que la imagen que genera el ojo es de una calidad, es de una resolución que no está tan lejos de las pantallas y los mecanismos que estamos desarrollando en video. Les voy a decir un poco más. Si nos percatamos y si todavía ya con las resoluciones que tenemos ahora, por ejemplo con la resolución 4K, si yo les planteo un contexto de una ventana con una imagen reproducida en 4K, es probable que ustedes no se den cuenta si es una ventana o si es realmente la vista al aire libre. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que tiene la realidad y que nos da el concepto de qué está ahí y qué no está ahí es el entorno. El entorno es muy importante. Si yo tengo una ventana con forma de ventana, bueno, probablemente ni siquiera me presta atención a ver si está de verdad o no. Y a ese nivel de resoluciones probablemente ya nos empecemos a confundir. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la novedad de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es que se van a transmitir en una resolución de 8K. 8K son 7680 columnas por 4320 hileras. Realmente es una bestialidad y no hay casi contenido en 8K. De hecho, en Argentina los televisores 8K recién llegaron y tienen un valor realmente casi inalcanzable. Por lo tanto, no es una resolución que esté todavía en boca de todos, pero las resoluciones estándar cada vez duran menos tiempo, digamos, en vigencia y cada vez se actualizan los equipos más seguido. Bien, pero para seguir con este tema entonces vamos a hablar ahora de otra cosa que tiene que ver con cómo empezó esto, cómo hacemos para definir si algo es real o no es real, si algo está o no está. Y el primer dato, el primer lugar donde nos podemos ubicar para hablar de esto es en el cine 3D. El cine 3D tiene un montón de tiempo, no es un concepto nuevo. Si bien hasta hace muy poco las películas en 3D estuvieron pasando en cines y era como una gran novedad, la realidad es que el concepto es bastante viejo. La primera película grabada en 3D, en sistema 3D, es de 1923. Se llamó The Power of Love y es una película perdida. O sea, no hay registro, no hay copia, no existe como para verla. Se los digo porque la busqué, obviamente, cuando me enteré de todo esto, pero bueno, no existe. Ese sistema de 3D se grababa con una cámara bastante antigua y era una cosa que ustedes seguramente vieron porque es algo que se renueva bastante. Muchas veces vuelve a pasar esto. Se usaban unos anteojos con una imagen roja y otra azul y se superponían en esa cámara que grababa estos dos colores. Por lo tanto, cuando vos te ponías esos anteojos, se mezclaban esos dos colores y se mezclaban con la imagen y terminabas sintiendo que había una noción de profundidad. Era un sistema bastante básico y que ya, como ven, existe hace muchos años. La realidad es que el 3D nunca terminó de pegar, acá ni en ningún lado. Yo creo que tiene que ver con los anteojos. Ponerte unos anteojos, es medio molesto. Suena raro que no haya pegado porque parece una idea genial, pero a veces con las cosas pasa así. Directamente no pegan y no hay mucha explicación por qué. Como el helado de la menta granizada. Chocolate, menta, helado, ¿cómo va a fallar? Pero bueno, no sé, hay mucha gente que no le gusta. Volviendo a esto, el cine 3D no terminó de pegar nunca. Yo creo que los anteojos son una molestia, causa dolor de cabeza, a veces usar prolongadamente eso, pero es incómodo tener algo. Sin embargo, eso abrió la puerta a la evolución de lo que ahora vamos a empezar a ver como realidad aumentada y vamos a ver cuál es la evolución de ese proceso. Lo primero que les voy a decir es que hace mucho que se viene hablando de los lentes, los Google Glass. Estos anteojos que se dijeron que iban a salir y no salieron y se estiró y salieron y no se popularizaron. Yo les digo, salieron a la venta, no terminaron funcionando, no funcionaron a nivel consumidor normal. Sí funcionaron muy bien a nivel empresarial. Para trabajar sí se usan mucho y hay empresas que los utilizan. Pero no funcionaron, no fueron divulgados a nivel para el usuario común. Estos anteojos permitían, fue lo primero que se empezó a desarrollar para empezar a trabajar con realidad aumentada. O sea, dentro de esa pantalla que te aparecía muy pegada al ojo, te aparecía data de, por ejemplo, un GPS para ver a dónde ibas, o los mensajes que te llegan al teléfono, o lo que fuera que pudieras vincular con el teléfono con otra cosa, con otro medio de aplicaciones. La evolución de eso, y es algo de lo que les quiero hablar, son los lentes de contacto con pantalla. La evolución del Google Glass son los lentes de contacto.
y más o menos cumple la misma función. Te pones un lente de contacto con una pantalla. Yo creo que lo primero que hay que desarrollar antes de vender esto son autos que se manejen solos y semáforos con acolchado, porque si ya con el teléfono la gente va así y se golpea, imagínate con un lente de contacto. Parece un proceso invasivo, parece molesto obligarte a tener un lente de contacto, que el día de mañana podría ser un implante. Tal vez ya no necesitemos ni siquiera algo físico, sino que internamente se puede implantar algo que nos permita ver esas imágenes en realidad aumentada. Bueno, suena feo, suena como invasivo. Sin embargo, hace unos años, hace unos 50 años, a nadie se le hubiese ocurrido que se podía abrir la piel de una persona y poner una chapa con tornillos para ayudar a cicatrizar una quebradura. Sonaba rarísimo. Bueno, sin embargo, son procesos que después terminan funcionando y se terminan masificando. Es muy importante, y vuelvo a otra vez a hablar de lo mismo, la resolución para poder hacer que estos procesos, que estas cosas se empiecen a divulgar y que empecemos a perder la noción de qué es real y qué no. El video del futuro va a ser un video totalmente inmersivo, va a ser un video en el que no vamos a saber qué está ahí y qué no. Una película en el futuro no va a ser necesariamente en una pantalla, puede ser en un edificio. Podés recorrer ese edificio y ir viendo la película a medida que vas pasando. Podés no saber qué está ahí o qué no, quién es otro espectador y quién es parte de la película. Puede ser que tu sala, tu sillón, se traslade a un entorno totalmente digital y pases a estar en otro lado. Y por ahí puede ser también que este tipo de sistemas van a servir muchísimo para el desarrollo educativo, por ejemplo. Imagínense qué va a pasar, por ejemplo, si yo pudiera estudiar un órgano humano en una clase de anatomía ampliado. Si, por ejemplo, pudiera poner un profesor en lugares inaccesibles, de difícil acceso, en la casa de cada uno, con un sistema cada vez más barato, digamos. La educación va a tener una gran revolución con este tipo de sistemas de realidad aumentada. Las películas, la ficción va a cambiar, la manera en la que concebimos el video va a cambiar. No vamos a tener que estar más sentados y limitados a una pantalla, sino que el límite va a ser todo. Hay que empezar a abrir la cabeza, hay que empezar a darse cuenta que el mundo que se viene está muy ligado a la creatividad, a las cosas que nos vayamos imaginando, porque los límites tecnológicos y los límites de lo que se puede hacer y no se puede hacer van a ser cada vez más difusos. Por ejemplo, fíjense este recital de Snoop Dogg. Snoop Dogg es un cantante de rap. Esa persona que vemos cantando con él, que está ahí en el escenario, se llama Tupac, era un músico que ya había fallecido, ¿sí? Y esto me lleva a hacerles el gancho al siguiente tipo de tecnología del que les quiero hablar. Tal vez les pueda parecer que ponerse un implante sea algo invasivo, tal vez les pueda parecer que la realidad aumentada sea un problema porque vos necesitas algún medio a través del cual ver eso. Pero los hologramas, que es lo que estamos viendo ahora con este personaje, no requieren ninguna cosa invasiva, vos lo mirás y está ahí la cosa. El sistema de holograma es bastante viejo, data del 1500, de los primeros ópticos, no es una novedad. Pero lo que sí está pasando es que de a poco la tecnología y la resolución sobre todo sigue avanzando y ahora de repente podemos tener a un cantante que falleció, había fallecido en el momento que se hizo ese recital, cantando ahí arriba junto con su compañero Snoop Dogg en un holograma. La calidad de los hologramas va a ir aumentando también. Este video es del 2012, ya pasaron 8 años de este video. Hoy en día la tecnología está en el 7D, el 7D. Ya pasamos del 3D al 4D, 5D, 6D, bueno, estamos en el 7D. Los del medio la verdad que hay un par que no sé ni qué fueron. Pero este 7D en el que estamos ahora, esto por ejemplo, que lo que están viendo abajo en el video, es una muestra en un zoológico de Japón. Es el futuro de los zoológicos, un poco los animales se tiende a que no estén más encerrados por suerte. Y bueno, esto es lo que se viene, es la proyección. Fíjense la calidad de esa imagen, fíjense lo inmersivo que puede ser una experiencia donde vos ya no sabés tanto si ese oso polar o si ese animal que ves ahí, si ese dinosaurio está o no está. Si a eso le agregamos una lluvia que la podemos generar tranquilamente en un espacio controlado, unos perfumes, unos aromas, bueno, ya el límite de lo que es real, de lo que funciona y lo que está y lo que no está, empieza a ser un poco más difuso. Todavía esta tecnología es difícil de implementar porque requiere de mucho equipamiento. Son espejos que hay que ponerlos de determinada manera, requiere un sistema de luces bastante complejo de instalar. Pero como todo en tecnología, y como lo habrán notado, todo empieza muy grande y después se empieza a achicar. Y cuando se achica, los valores también se achican. Las cosas monetarias que representa el avance tecnológico también abarata muchos costos desde todo punto de vista. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tener
la cabeza abierta. Otro elemento fundamental que va a hacer que el video cambie, que la concepción de la realidad cambie, es la capacidad de transferencia, las velocidades de transferencia y la capacidad de almacenamiento de la nube, la velocidad de respuesta de la nube. ¿Qué es la nube?, se preguntarán. Bueno, vamos a aclarar un poco eso porque da la sensación de que yo tengo un archivo en el teléfono, de golpe ese archivo se evapora, se va a un lugar que no es la nada y cuando yo lo quiero ver de nuevo vuelve a llover en el teléfono. Bueno, no funciona de esa manera. La nube es esto. Diego, más o menos es algo así. Lo que viene a representar una nube en realidad no es un espacio etéreo, no es el aire, no es nada, sino que son un montón de computadoras ordenadas que llevan el nombre de servidores. Cada compañía grande tiene sus propios servidores. Google, por ejemplo, tiene su edificio de computadoras, de servidores por todo el mundo. Spotify tiene sus servidores, Facebook tiene sus servidores. Quiere decir que básicamente lo que es una computadora con mucho espacio de disco que está ubicada en un lugar físico, no es que está en el aire. Internet hacia esos servidores viaja por cables. Toda la Tierra está llena de cables, está cableado. Cuando vos mandás una foto por mail o mandás lo que sea a través de un medio electrónico por WhatsApp, esa internet que se está recibiendo por Wi-Fi o por lo que sea, se está trasladando por cables. Hay ahí como una especie de confusión que se genera siempre. Se habla también de la internet satelital y del avance de la internet a través de satélites y sin cables. Bueno, la realidad es que eso no está masificado. Exactamente, para que se den una idea, más o menos más del 90% de internet y de los bits, de la información que se transmite en las grandes ciudades y en todos lados en realidad, pasa por cables. Hay cables submarinos enterrados por debajo del agua que llegan a zonas de costas y realmente van por cables. Para que el internet sea satelital, el primer problema que hay grande es de distancia. Vos no tenés tanta distancia entre un país y otro, casi de ningún lugar. En cambio, si vos tuvieras que mandar la información a un satélite, son más o menos 36.000 kilómetros a la altura a la que están, y de eso la información debería volver a bajar. Es mucho tiempo para que suba y que baje, y que ese internet tenga una velocidad decente. Solamente la internet satelital funciona en algunas islas que no tienen absolutamente nada cerca, pero en general toda la internet funciona por cable. Quiero decirles algo con respecto a la nube y explicarles algo que es bastante importante y sobre todo en esta época. Cuando yo, por ejemplo, miren, les voy a explicar con un ejemplo muy claro. Supongamos que yo me sacara una foto en nalgas y se las enviara a ustedes por mail. Tranquilos que no va a pasar, pero supongamos que sucediera eso, que yo quisiera hacer eso. Cuando yo me saco esa foto y yo la envío, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy mandando esa foto, esa información está viajando y está llegando, supongamos que yo la mandé por mail, al servidor de Google, o sea, al cajoncito que yo tengo en el edificio de Google, a mi cuenta de mail. Al enviar esa información al mail de alguien, digamos que la foto se pone en el cajón de la otra persona, donde la otra persona la recibe en su dispositivo. Quiere decir que esa foto mía en nalgas, desde el momento que salió de mi teléfono y se copió en el servidor de Google, esa foto ya no es mía. Ya no tengo el control total de esa foto, porque ya pasó por otro lado, ya pasó por la computadora de Google. Lo mismo con Spotify, lo mismo con Facebook, lo mismo con WhatsApp. Cuando yo mando algo por WhatsApp, está pasando por un servidor, está quedando copiado en algún lado. Y esto vuelve la información totalmente incontrolable. Estamos en la era de los datos públicos. Por lo tanto, si yo no quiero que se divulgue un material mío que yo mismo generé, lo mejor es no hacerlo, porque no hay forma posible de controlar, de evitar que esa información pueda salir del dispositivo. Hay muchas aplicaciones que, aunque vos no la envíes, hacen copias de seguridad con la red. Ese aceptar que ponemos, que ni siquiera leemos nunca, casi nunca, porque es imposible de leer, está hecho para eso, aparte de esa manera, incluye muchas veces copias de seguridad que hacen que tus dispositivos envíen información todo el tiempo a servidores. No hay que asustarse con esto porque realmente esta era es de datos públicos y bueno, si te llega a pasar, si llegas a tener algún altercado con algo que no querés que se divulgue, tenés que saber que estás expuesto a eso si vos generaste ese material siempre. Entonces lo mejor es no hacerlo o bueno, no preocuparse tanto. Bueno, siguiendo con este tema, y también es importante no compartirlo, pensemos que por ahí una foto que se fue del control de alguien, el día de mañana puede ser algo mío, entonces no está bueno como hacer cosas que después no querés que te pasen a vos, porque de esa manera funciona el entorno social. Bien, con esto les quiero decir que la velocidad de Internet, la velocidad y la capacidad de los servidores y la velocidad de transferencia de datos va a venir a cambiar todo esto, porque las mayores resoluciones
los videos más importantes, los entornos gráficos más importantes, ya sean holográficos, como hablamos antes, o de realidad aumentada, o realidad virtual, que es un sistema por el cual estás totalmente metido en una realidad que no tiene ninguna correlación con lo palpable, digamos. Esas son las tres, digamos, las tres puntas. Para ver un holograma vos no necesitas tener nada en el medio, solamente la proyección de luz. Para ver realidad aumentada necesitas una pantalla de por medio, pero esa realidad aumentada se vincula con cosas que están realmente ahí, digo, que tienen masa. Cuando vos hablas de realidad virtual, ahí absolutamente todo es virtual, ahí no hay absolutamente nada real. Son los tres entornos posibles en los que nos estamos moviendo. Y lo que está pasando es que las resoluciones cada vez son mejores y cada vez es más difícil saber qué es cada una de las tres. Bien, me perdí. Con esto les quiero decir, les quiero dar un dato importante y un pensamiento, quiero volver a repetir un pensamiento que habíamos tenido. Y es el tema de no estancarse. Hace un tiempo, no tan lejano, uno por ahí era experto en un programa de edición, por ejemplo. Vos eras editor de video y sabías manejar un programa de edición. Bueno, hoy en día ya no alcanza con eso. No te sirve solamente editar un video. Tenés que saber un poco también de música, de ritmo. Tenés que saber un poco de diseño. Tenés que saber un poco de gráfica. Ya no alcanza con hacer una cosa sola. Hace un tiempo para hacer un video o una película hace falta un ejército de personas. Hoy en día ya no es así. Hoy en día una persona con un celular más o menos, con un micrófono más o menos, con una pantalla verde más o menos, puede hacer cualquier cosa. Esta charla que están viendo está generada en el living de mi casa. Con una tela, mira, cortá un poquito el croma para que se vea. Esta tela verde que están viendo acá es una tela cualunque. Esta luz que tengo acá es una luz para filmar, pero no es una luz imposible de conseguir. Está toda arrugada la tela, es una vergüenza volver a activar el croma porque es una... Perdón, les pido disculpas, no hubo tiempo de plancharla. Pero lo que les quiero decir es que la tecnología se vuelve cada vez más al acceso de todos. Y es verdad que por ahí una computadora de última generación para trabajar en realidad aumentada tiene un precio que no podemos acceder. Es verdad que por ahí hay dispositivos, hay pantallas, hay teléfonos a los que no podemos acceder porque son muy caros. Es verdad que hay sistemas de filmación a los que no podemos acceder, pero es verdad también que siempre hay alguien que lo tiene, siempre hay alguien que necesita un socio, siempre hay alguien que se arme un equipo de trabajo. Lo que no se puede comprar, lo que no pueden ustedes conseguir en ningún lado son ideas. Por eso es muy importante que ustedes desarrollen la capacidad creativa, que estudien. Cualquier tipo de cosa que estudien les va a abrir la cabeza. Lean muchos libros, lean de todo. La lectura, un cuento, una novela, un ensayo, se hace entre dos. Se hace entre el que lo escribió y se hace también con el que lo lee y se lo cuenta. Lo que ustedes imaginan de una historia no es lo mismo que se imagina otro. Es ahí donde se aprende a contar y es ahí donde se aprende también a armar proyectos audiovisuales. Y cada vez más, porque cada vez la realidad se va mezclando más con lo que está sucediendo en lo palpable y lo que tiene masa. Quiero sacar esta charla con algo que me pasó a mí, con una experiencia personal que tuve hace más o menos 10, 12 años. Yo entraba a trabajar en un canal de televisión por primera vez en mi vida, en un canal de noticias. Era rarísimo, el concepto de realidad mío estaba cambiando un montón, porque yo de repente había un canal, había una tele sintonizado con el canal en el que estaba trabajando, y era loquísimo, porque la persona que estaba viendo en el tele, que lo que siempre fue la tele, de golpe giraba la cabeza y estaba ahí en vivo, hablando, diciendo lo mismo. La persona que hablaba ahí aparecía ahí. Para mí fue una locura eso en ese momento. Y había una persona al aire, había una persona en ese momento hablando, que se llamaba Tomás Bolat. Tomás Bolat es un economista, era un economista, falleció lamentablemente, pero dijo algo que a mí me cambió mucho la vida, la manera de pensar sobre todo. Me cambió mucho cómo veía yo el mundo y el concepto que tenía de realidad. Bolat dijo algo que se los voy a leer textual para decir exactamente sus palabras. Cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud. Y esta es una reflexión muy importante. Nosotros formamos parte de un país que no es de las economías más desarrolladas. Digo, no hay un nivel per cápita muy alto en este país. Lo que sí hay es un nivel de inventiva y unas ideas que no existen en casi ningún lado. Y son ideas que ustedes tienen que cultivar desde la nada, desde el estudio y desde el aprendizaje. Sepan que estudiar está al alcance de cualquiera. Hoy en día las cosas han bajado mucho el precio y el nivel. Hoy la educación es mucho más accesible. Tienen un montón de cursos dentro del gobierno de la ciudad, de los centros de formación profesional, de los trayectos formativos, hay un montón de opciones a las que ustedes pueden acceder
para formarse. Nada está de más. Digo, un taller de cocina, un taller de electricidad, aprender plomería, oficios, todo ese tipo de cosas les puede abrir la cabeza para un montón de elementos que después ni se hubiesen imaginado que iban a hacer un video a partir de un curso de carpintería que hicieron alguna vez. Por lo tanto, les recomiendo que estudien mucho. Y les quiero decir una cosa, y quiero terminar con esto. Si ustedes sienten que de repente hay cosas que son injustas, que hay un mundo que es difícil acomodarse, que hay economías a las que no se llega, que hay facilidades que no se tienen, van a hacer temblar mucho más las estructuras sociales establecidas y de las que están en contra, estudiando, cultivándose y desarrollando la inteligencia que con plata o fuerza bruta. Esa es una reflexión que les dejo para ya terminar la charla. Bueno, les agradezco que hayan llegado hasta acá, si es que todavía están ahí. Y bueno, nos vemos la próxima. Mi nombre es Ari Cornell y gracias por dejarme formar parte de esta feria y dejarme entrar a sus casas.